no sé, más de onda, pero no lo uso nunca, lo uso cuando tengo que operar. Lo uso, pero en la época reproductiva. Ahí llevo ensangrentado. Porque ahora es verdad. Pero el segundo semestre, no, en la época reproductiva, cuando en el campo ahí donde vivo. No, pero me gusta. Me gusta. O sea, es que en realidad como lo difícil es como el contacto con la gente. Eso es difícil. A ustedes realmente cuando lleven un tiempo ejerciendo les va a pasar. Les va a aburrir eso. Yo tengo un amigo que le va a hacer clase, no puedo decir su nombre, pero cambió de especialidad porque le aburrió eso, el contacto. Te cansa la gente con sus cosas. Y eso aburre, eso termina cansando. Por ejemplo, yo trabajo en una temporada, ¿no?, que es como de septiembre a noviembre, y con eso es suficiente. Te encontré con gente que, no sé, te dice, oye, no sé, llevo suerte, y hasta mosca le haría, entonces, te mienten, esa relación con la gente te va desgastando. Sí, yo por eso no estudié nada de la salud. Y en esto me entiendo con ustedes, porque por suerte tengo la ventaja de poder hacerle clases solo a ustedes, que son buenos estudiantes siempre. Pero al principio me costaba hacerle clases a todo el mundo. Ya, entonces vamos con este sistema autónomo. El sistema autónomo, ¿cierto?, es un sistema de respuesta que tiene una particularidad. Es absolutamente involuntario. Por lo tanto, una de las características que tiene su respuesta es que es impredecible. Entonces, por una respuesta autonómica, podemos asustarnos todos, ¿cierto? Pero hay unos que pueden vomitar, otros que se pueden orinar, y otros que se pueden orinar y defecar. Y eso es autonómico, es automático, es involuntario. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos alteraciones del sistema autónomo, también es más complicado. A ustedes les va a tocar tratar alteraciones del sistema simpático, del sistema parasimpático. ¿Ya? Los fármacos del sistema autónomo son, yo siempre les digo, y no meterles miedo, pero yo hago esas clases de farmacología del sistema autónomo y debe ser la clase más larga que tengo, 220, 225 diapositivas de puros fármacos que regulan la función autonómica. Porque el sistema autónomo regula todas las funciones del cuerpo. ¿Sí? La acomodación visual, el sudor, la salivación, el lagrimeo, la función cardíaca, la función respiratoria, la función digestiva, la función urinaria, la función reproductiva, todo tiene que ver con el sistema autónomo. Todos los tejidos tienen una función autonómica y una regulación endocrina. ¿Ya? Así que es bien interesante, lo vamos a estudiar en un par de clases, no en una, ¿cierto?, sino en un par de clases. Bueno, lo primero es esto que conversamos en la integración neuroendocrina, ¿cierto? Entonces, nosotros vimos el sistema sensitivo, vimos esto, ¿cierto? Nosotros vimos que en el sistema sensitivo había un sistema interoceptivo. ¿Ya? Que son estos input sensitivos viscerales, estas vías sensitivas viscerales, que van a ir verificando los cambios homeostásicos, la presión arterial, el llenado del vaciamiento gástrico, el volumen de sangre, la osmolaridad plasmática, la temperatura corporal. Y a todo eso, ¿cierto?, nosotros generamos una respuesta automática, rápida, que se integra en este núcleo, que se llama núcleo del tracto solitario, ¿cierto? Y esa respuesta automática, rápida, es la respuesta motora visceral, que es la respuesta autonómica. ¿Ya? Siempre aparecen como neuronas preganglionares porque esa es una característica del sistema autónomo. Está formado por dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. ¿Ya? Bueno.
Y luego esta señal, ¿cierto?, también asciende a otras áreas del cerebro que después vamos a ver este esquema ampliado, y ahí genera, ¿cierto?, una respuesta hormonal y conductual. Eso, por ejemplo, en la biología de la respuesta al estrés, ¿cierto? Nosotros estudiamos la respuesta al estrés, que es inmediata, que la hace el sistema simpático. La respuesta hormonal y conductual es mediada por la adrenalina y el cortisol y la hormona, otras hormonas que participan en su regulación. ¿Ya? Entonces eso ocurre en segundos y esto ocurre en minutos. ¿Ya? Y siempre se dan estas regulaciones. Entonces, por un camino que está aquí, ¿cierto?, este sistema, este núcleo del tracto solitario, que ustedes ven ahí, ¿cierto?, activa entonces las neuronas preganglionares y eso genera, ¿cierto?, la activación autonómica. ¿Ya? Pero por otro lado también este núcleo del tracto solitario puede enviar la señal al hipotálamo y el hipotálamo a activar la respuesta neuroendocrina, activar el sistema endocrino. En el hipotálamo son núcleos, son un conjunto de núcleos que ejercen un control sobre una glándula que se llama hipófisis, y ahí se activan los ejes hipotálamo hipofisiarios, que son un montón de ejes hormonales. Dentro de ellos está, por ejemplo, la respuesta al estrés. ¿Ya? La respuesta metabólica de las hormonas tiroideas, o la respuesta gonadal. ¿Ya? Entonces todos los mecanismos están ahí incorporados ahí. Y también, ¿cierto?, esto asciende hacia otras estructuras que usted ya conoce, ¿no es cierto? La amígdala, la corteza insular y la corteza medial prefrontal, que esto entrega el componente afectivo de la respuesta autonómica. Entonces, ustedes van a tener un paciente que tiene una hipotensión, ¿cierto?, bajó la presión arterial por cualquier causa, ¿sí?, por una deshidratación, por un cambio farmacológico, por un cambio autonómico, no sé. Cuando uno se para, usted se para y se marea, ¿cierto? A veces le pasa eso, y eso se llama reflejo vagal. ¿Ya? Y cuando uno le pasa eso, tampoco se siente bien, ¿cierto? Se siente como raro. Profe, pero eso no es hipotensión ortostática. Sí, pero es por un reflejo del vago. ¿Pero es lo mismo? Es lo mismo, ¿sí? El ortostatismo. La presión arterial varía con el movimiento. Eso significa ortostatismo. Pero la respuesta es una respuesta vagal. Y cuando yo me paro, la presión atmosférica ejerce un efecto sobre los vasos sanguíneos, y eso nuestro corazón tiene que bombear lo suficiente para activar a que tu cuerpo funcione en movimiento. Y a veces le cuesta un poquito y se genera este mareo cuando nos paramos. ¿Ya? A veces hay gente que le da, no sé, pues se paró rápido al baño en la noche, está orinando y se desmayó. Es un reflejo vagal. ¿Ya? Sí, le pasa a la gente. Bueno, para tratar eso hay que entender esto. Porque el tratamiento de eso, cuando ya es grave, cuando uno no puede vivir con eso, es un fármaco, o son fármacos que modulan la respuesta autonómica. Ya, porque eso se llama disautonomía, cuando se transforma en una enfermedad. O sea, yo me puedo parar y marearme, ¿cierto? En un momento uno hace eso y dice, oye, me pasó porque he tomado poca agua, ¿sí?, porque ando cansado, no he dormido bien, me paré muy rápido. Todos esos son motivos que uno dice, oye, sí, pero eso a veces persiste y hace que las personas se desmayen y se caen, o simplemente no pueden, al moverse, no pueden aumentar su presión arterial y se transforma en un problema y tiene que ser resuelto a través de un fármaco. Si no, es como andar con un motor apagado. ¿Sí? Tu corazón no bombea lo suficiente para mantener la presión de perfusión tisular, que es el parámetro fisiológico que se controla. Entonces todos los tejidos de tu cuerpo reciben menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes. Ya. Bueno, entonces, ahora aquí por ejemplo, siempre tenemos a nivel espinal, tenemos neuronas sensitivas que captan esta señal, ¿sí? Pero también, ¿cierto?, algunos pares craneanos actúan como sensitivos. El noveno, el glosofaringio y el vago. Ya el glosofaringio es súper importante en la porción sensitiva de la vía autonómica que regula la presión arterial.
Entonces tenemos terminales del glosofaringeo como nervio sensitivo en el seno carotídeo y en el arco aórtico. Y ahí eso llevan el registro de la presión arterial. Entonces si cae la presión arterial, se activa el sistema simpático. Y si aumenta la presión arterial, se activa el sistema parasimpático. Y eso lo controla un centro que se llama centro cardiomotor, que es autonómico absolutamente. ¿Ven? Ya. Bueno, es súper importante que entendamos esto. ¿Ya? Hay una especialidad en la medicina que es la urgenciología. Yo creo que ellos saben sistema autónomo. ¿Mm? Y un par de cosas más. Pero el centro de la urgencia es el sistema autónomo. Las intoxicaciones. Aquí podemos hablar de lo que quieran. ¿Ya? Los honguitos mágicos, todas las cosas que usted quiera aprender de la vida, me puede preguntar. ¿Ya? Yo no tengo problema. No lo voy a juzgar tampoco. Bueno, entonces, este es un esquema que a mí me encanta, pero algunas me dijeron que era feo. Pero estos que están acá son los núcleos del tálamo. ¿Ya? Núcleos del tálamo. Estas estructuras son las estructuras, la corteza del cíngulo anterior, la ínsula y la corteza interoceptiva son regiones que tributan a la ínsula anterior derecha, ¿cierto? Y esto tiene que ver con las emociones. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, la aferencia homeostásica, ¿cierto?, que traen esta señal visceral, se integran en estos núcleos intralaminares, son todos intralaminares del tálamo, y llegan a esta área, ¿cierto?, del sistema límbico. Entonces eso genera la sensación de desagrado cuando hace calor, cuando hace un calor excesivo. ¿Sí? Porque tiene que ir acompañado de algo así, po. Si no se trata solo de tener calor y sudar, ¿cierto? No se trata de que yo hoy tengo calor, sudo. También se trata que se manda una señal al cerebro para que tú te alejes del calor. Y tu cerebro te dice, oye, busquemos la sombra y tomemos algo fresco. ¿Sí? Y tú luchas con eso, a veces. Cuando decidiste, no sé, hacer una caminata, correr en el sol, ¿sí?, andar en bicicleta en el sol. ¿Sí? ¿Ya? Pero hay una sensación de desagrado. Cuando tenemos fiebre también nos sentimos raros. ¿Sí? Cuando cae la presión arterial, cuando aumenta la presión arterial, cuando tenemos hambre. Ah, tenemos hambre. ¿Cómo se ponen cuando tienen hambre? Mañoso se pone. ¿Sí? Mañoso, sí. Se pone mañoso cuando tiene hambre. ¿Sí? Cuando nos ponemos ansiosos. ¿Sí? También cambiamos un poco nuestra conducta. ¿Sí? ¿Me iba a preguntar algo? ¿Me quería preguntar? ¿No? Ya. Bueno, entonces mira, aquí por ejemplo usted está viendo la integración con la corteza, la sustancia gris periaqueductal, ¿la conoce usted, cierto? La del dolor. La médula rostral ventral también. ¿Sí? El dolor. Y eso activa la respuesta autonómica. Entonces ven que el hipotálamo también la puede activar, porque esto también, el hipotálamo puede traer una señal cortical, ¿sí?, de que estamos frente a la situación de alerta. ¿Sí? Miedo. Y eso va a activar, ¿cierto?, también al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? O a veces, ¿cierto?, el hipotálamo integra una señal visual, como por ejemplo vemos alimentos, y eso genera una respuesta autonómica. ¿Sí? Si yo les digo limón, la boca se llena de saliva, ¿cierto? Es una respuesta autonómica. ¿Ya? Cuando vemos alimentos, cuando asociamos algo con alimento, ¿cierto? ¿Sí? Eso genera una señal autonómica. El miedo produce señales autonómicas. ¿Le tienen miedo a algo? ¿A qué le tienen miedo? Ya. Bueno, pero no, normal usted tiene miedo a cosas distintas. Ya, la araña, los ratones. Yo le tenía miedo a los ratones, terrible, y una vez yo creo que me torturaron. Fui a hacer una pasantía a la Pontificia en un laboratorio de fisiopatología. Y se dieron cuenta. Yo tenía miedo a las ratas. Que fui a un laboratorio de ratas y ya estaba como así. Y entonces mi profe, justo ese día que yo llegué, el profe que me invitó allá, era por una beca. Yo estudié todo con beca. Y
el profe se enfermó y se fue. Entonces me dejaron con unos gallos que eran unos patanes. Entonces el tipo me dice, a ver, tú me dices, eran doctores como yo hoy día, pero eran arrogantes. ¿Ya? Y me dice, tú vaya, tu misión todos los días, vaya a llegar en la mañana y vaya a pesar las ratas. El miedo, yo le tengo pavor, yo no salía de mi casa si había un ratón. ¿Sí? Y ahora los quiero porque en mi casa no pueden las bichitas lindas que son así como de campo, son tiernitas, pero ese ratón que tira los dientes, ese me mira feo, ese me da miedo, todavía me da miedo. Y de hecho el otro día mi perro me llevó uno de premio, así un ratón. Y lo tuve que agarrar de la cola, ay, así como... Ya, y todos los días me mandaban, y el tipo me dice, ponte estos guantes, me dijo, porque muerden un poquito, unos guantes de esos como de maestro soldador, y de repente las ratas se me agarraban así, pues terrible, y te mordían, y a veces atravesaban el guante, pues, así, pues, ratas que le ponían cocaína para ver adicciones, y eran medias violentas. Oh, fue terrible. Y yo entraba, me bajaba del metro y empezaba a caminar por Portugal y empezaba como a sudar. Y ya me va a tocar empezar la rata, y es terrible. Y escúchalo encima. Pero a golpe. A golpe, a mordisco. Pero el miedo es eso, ¿cierto? Es una sensación que uno no controla, es autonómico. ¿Sí? Y eso es sistema simpático activo, taquicardia, sudoración, dilatación de las pupilas, dificultad de acomodación visual, no pensáis, se te tiemblan las piernas, te hormiguea la cabeza. Y eso es respuesta simpática aumentada. Piensen en eso y tienen el sistema simpático completo en su cabeza. Lo que uno tiene que hacer en este curso, algo súper noble, es pensar en las cosas que a uno le pasan. Y la respuesta simpática se activa cuando nos asustamos. ¿Sí? Entonces tú tienes así los ojos. ¿Cierto? Porque el sistema simpático tiene una vía simpática que inerva el músculo elevador del párpado. Si usted tiene así. Ya. Bueno. Entonces esto se integra, ¿ya? Ahí está el núcleo para braquiar. Bueno, esto que ustedes están viendo acá son los centros autonómicos del troncoencéfalo, porque una de las cosas que vimos aquí, que nos saltamos rapidito, fue que el núcleo transconsolidario puede mandar a los centros autonómicos del troncoencéfalo y la formación reticular. ¿Ya? Entonces, ahí hay distintos centros, por ejemplo, ese que está ahí, el centro del vómito. El centro del vómito. Es una respuesta autonómica, parasimpática. Pero cuando tú vomitas, es una descarga parasimpática. Y eso uno lo comprueba porque después de vomitar empieza a sudar y baja la presión. ¿Sí? Pero es normal vomitar, pues si no. Pero uno me Claro, ¿y tú por qué vomitas? ¿Por irritación gástrica? ¿Por estimulación faríngea? ¿Por alteraciones vestibulares? ¿Por miedo? ¿Por dolor? Y son respuestas autonómicas. ¿Ya? Es un retroperistaltismo gástrico, ¿ya? Que tiene tres fases: la arcada, el retroperistaltismo y la fase de descarga parasimpática, que es posterior, que al expulsar el vómito, tu cuerpo siente que estamos en una situación de alerta y se eleva el sistema simpático y el vago viene con una descarga masiva y te hace quedar así como medio, porque tu frecuencia cardíaca baja, tu presión arterial baja después de vomitar. Como en el caso del asco. El asco es sagrado, ¿cómo sería? Claro, eso también es una respuesta autonómica, porque te dan arcadas, por eso te dan ganas de vomitar. ¿Ya? Bueno. La tos. Súper importante saber que hay un centro de la tos. Los receptores periféricos de la tos están ubicados en los bronquios, ¿cierto? Y también son respuestas vagales. ¿Sí? O sea, los irritantes que existen en la vía aérea estimulan a los receptores sensitivos que están ubicados en los bronquios y eso descarga el reflejo de la tos, que es una expiración forzada. Entonces el integrador es el centro de la tos, la vía sensitiva es el vago y la respuesta es el centro respiratorio que está acá arriba. Estos son centros respiratorios que generan una expiración forzada.
Y es súper importante conocer el esquema, porque ustedes, por ejemplo, cuando tienen que tratar la tos crónica, usted trata la tos disminuyendo la sensibilidad periférica, se llaman antitusígenos de acción periférica, ¿sí? Que normalmente son desensibilizadores de los receptores, ¿ya? O son antagonistas del vago. Hay un medicamento que se llama tiotropio, hipatropio, que se ocupa para tratar el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es por irritación persistente de la vía aérea. Y la otra forma de tratar la tos es con los antitusígenos de acción central, ya que inhiben al centro de la tos. ¿Ya? El vómito igual, pues el vómito aquí está lleno de neurotransmisores que regulan el vómito, y los neurotransmisores que regulan el vómito son la dopamina, la acetilcolina y la serotonina y los opioides. Los opioides lo estimulan y los otros todos lo estimulan, pero tú puedes hacer con antagonistas dopaminérgicos, con antagonistas colinérgicos, con antagonistas serotoninérgicos y con antagonistas de los receptores de opioides. Tú puedes inhibir o regular el vómito. ¿Ya? Bueno, creo que eso. ¿Qué es? Más específicamente. ¿La arcada? Salivación. Los centros de la salivación, ¿cierto? Están controlados ahí también, ¿cierto? Como son una respuesta refleja. ¿Tú salivas cuándo? Cuando ves alimento, cuando sientes aroma de alimento o cuando hay alimento en la boca. Siempre es un reflejo. ¿Ya? Y esos son reflejos salivatorios que los activa el nervio facial y el glosofaringeo. ¿Ya? Y ahí está el núcleo de la salivación. También es importante, hay situaciones de la vida, ¿cierto?, en que puede disminuir la salivación. Hay una persona que tuvo una lesión oral y le extrajeron las glándulas salivares, no sé, pues los cánceres de boca son súper invasivos y súper agresivos, entonces a veces hay que intervenir rápidamente. Y conocer lo que es una respuesta autonómica mediada por el sistema parasimpático a través del nervio facial y el glosofaringeo te permite tratarlo. Entonces hay fármacos que estimulan la salivación del virus. Se dan para personas que no pueden secretar saliva por distintas causas, ¿ya? La menopausia, por ejemplo, disminuye la salivación. Es como el proceso fisiológico, ¿ya? Y toman medicamentos que estimulan la salivación, porque la saliva es súper importante. La saliva protege las encías, protege los dientes, regula algunos procesos digestivos iniciales. Así que es bien importante la salivación, tiene que existir. ¿Cómo es la menopausia? Disminuye por cambios hormonales, por los estrógenos, por el descenso de estrógenos. O sea, la hormona tiene que ver con... Tienen que ver con la secreción. Llamamos las hormonas. Las hormonas son maravillosas. ¿Sí? Sí, me dan vuelta los ojos cuando juego endocrino, la cabeza. Ese es mi sistema favorito. Si la menopausia se disminuye la salivación, pues tendría que ser estimular el nervio facial o Claro, tú tomas un fármaco que estimula los receptores muscarínicos, en ese caso, ¿cierto? Estimula la salivación. Bueno, después tienen estos centros que están acá, que son centros que también tienen una importante regulación autonómica. Uno habla la regulación autonómica del sistema respiratorio. Algo dijimos del vago, ¿cierto?, que tiene que ver con la broncoconstricción y la broncosecreción y el reflejo de la tos. ¿Ya? Y el sistema simpático hace todo lo contrario, disminuye las secreciones bronquiales y dilata los bronquios. Y ahí usted conoce un montón, ¿ya? Pero hay un medicamento que a lo mejor alguno consume, el salbutamol. ¿Lo conocen? Es un estimulante de los receptores beta-adrenérgicos del bronquio. O sea, un estimulante de los receptores del sistema simpático en los bronquios. Y con eso, ¿cierto?, es exitosísimo en el tratamiento del asma. Es un broncodilatador que además disminuye las secreciones bronquiales y además estabiliza los mastocitos para que no liberen histamina. Fantástico. ¿Ya?
Bueno, y en esos centros, en estos dos centros se regula, en el centro neumotáxico, falta otro, falta el área amniótica, son tres, y el área rítmica, es que este se divide en amniótico y rítmico, y ahí se controla el ritmo y la frecuencia respiratoria. Entonces, eso responden, por ejemplo, a las variaciones del CO2 en la sangre y a las variaciones del pH en la sangre. Entonces, si tu pH se hace ácido, tú empiezas a respirar mejor. Para eliminar CO2, que es un ácido volátil. ¿Ya? Y si tu pH se hace alcalino, tú respiras más lento para retener el CO2. ¿Ya? Cuando nos falta oxígeno, lo mismo, respiramos más rápido. ¿Sí? Bueno, y eso es controlado a través del sistema autónomo. Los centros vasomotores regulan la presión arterial. Entonces, cuando aumenta la presión arterial, se activa el sistema parasimpático. Cuando disminuye la presión arterial, se activa el sistema simpático. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso. ¿Ya? Después tiene otro, el centro de la micción. Por ejemplo, mirando está el centro de la micción. Entonces, estas son vías que ascienden y descienden a través de la médula. Ascienden y descienden a través de la médula espinal. Y generan, ¿cierto?, el reflejo de la micción. Entonces, piensen en eso, porque esto es controlado en los nervios pélvicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre eso? La vejiga se llena hasta un volumen, 300, 350 ml en el adulto. Es solo volumétrico la regulación. Y cuando llega a ese volumen, se manda una señal a través de la médula espinal al centro de la micción. El que llena la vejiga es el sistema simpático y el que vacía la vejiga es el parasimpático. Entonces manda una señal y vuelve la señal por los nervios sacrales que generan una contracción del músculo uretral, perdón, del músculo vesical, ¿ya? Que se llama músculo detrusor, y una relajación del esfínter del vesical interno. Y eso promueve esto que pasa, la orina pasa al triángulo vesical y ahí te estimula, porque te dan ganas de ir al baño. Porque la otra parte es voluntaria. La otra parte es por los nervios pélvicos espinales que controlan la musculatura periférica. Entonces tú controlas la micción. ¿Ya? Pero se dan cuenta que tiene que ascender y descender. Entonces, ¿cómo le hacen las personas que tienen lesión medular? ¿Ah? Claro, la vejiga no funciona, ¿cierto? ¿Cómo lo harán entonces? ¿Tienes que orinar? Porque si uno no orina, ustedes de chico le han dicho, no te aguantes pichico que te va a dar una infección urinaria, ¿cierto? Ya, bueno. Después en patología van a aprender que si la retención urinaria produce riesgo de hidronefrosis, porque la orina se produce y cae la orina 1 ml por minuto, ¿ya? Pero tiene que vaciar la vejiga, porque si no la orina empieza a subir y empieza a inundar el riñón, y el riñón se empieza, por desequilibrio osmótico, empiezan las células a llenarse de agua y eso se llama hidronefrosis, el riñón ya no funciona, ¿ya? Entonces es una de las causas de insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo lo harán? Un reloj. Un reloj que se... ¿Cuántas veces al día? Claro, lo controlan, pero ¿cómo lo hacen por orinar? ¿Ah? Un catéter. Sí. O sea, pueden tomar un medicamento. Hay unos medicamentos que contraen la vejiga. De hecho, están indicados para contraer la vejiga. ¿Sí? Son estimulantes del sistema parasimpático los medicamentos. ¿Sí? Análogos de la acetilcolina. Pero los medicamentos del sistema autónomo, así como partimos en la clase diciendo que la respuesta era impredecible, los medicamentos del sistema autónomo son impredecibles. Entonces uno a veces tiene que cambiar la terapia porque ya no soporta las reacciones adversas. ¿Ya? Y esos medicamentos pueden producir hipotensión y todas las respuestas, pueden activar la respuesta parasimpática. Entonces puede producir sudoración, puede producir hipotensión, broncosecreción, un montón de cosas más. Entonces la gente se acostumbra y usan una sonda. Y se hacen un ritmo urinario, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y se vacían la vejiga, que es lo más práctico ahí. ¿Ah? Bueno, después tenemos, ¿cierto?, el centro de la ingesta de alimentos, que está ubicado en el hipotálamo, que también tiene respuesta autonómica, ¿cierto? Usted cuando tiene hambre, son las tripitas, ¿sí? Es actividad autonómica, porque está pensando en comida, sintiendo olor a comida, ¿sí?
sistema simpático a través de los receptores beta adrenérgicos estimula el apetito y estimula esto que nos sentimos como no tenemos comida, ¿cierto? Y bueno, eso tiene una regulación autonómica. Entonces, una parte de la regulación de la ingesta de alimentos, que es súper compleja la regulación de la ingesta de alimentos. En la clase de páncreas yo tengo un apartado de regulación de la ingesta, porque ahí vemos el balance energético de la glucosa y vemos cómo este núcleo arqueado que está en el hipotálamo controla la alimentación a través de las neuronas que estimulan el apetito y las neuronas que inhiben el apetito. ¿Ya? ¿Es bien? Entretenido. Bueno, el centro de la sed ya lo conocen, ¿cierto? Entonces tenemos receptores internos que controlan la osmolaridad, la presión arterial y el volumen de sangre. Los bolos receptores, los vasoreceptores y los oporreceptores. Y esos centros llegan a ese centro de la sed que está ubicado en el núcleo hipotalámico lateral. ¿Ya? Y cuando uno tiene sed, se activa la respuesta autonómica ¿para qué? ¿Qué hace el sistema autónomo cuando tiene sed? Eso ya lo estudiamos. La sensación de sed. La sensación de sed, ya, una de las cosas. Pero ¿qué otra cosa puede producir que tener sed? Boca seca. Ya, la boca seca. Excelente. Y eso es autonómico. ¿Y eso quién lo controla? Cuando tenemos sed, se activa el sistema simpático. ¿Ya? Y el sistema simpático disminuye la secreción de saliva, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a contraer los vasos sanguíneos periféricos para asegurarse de que eso no haga caer la presión arterial. ¿Ya? Entonces, ustedes que hacen deporte, algunos, ¿cierto? Cuando uno tiene sed, ya es tarde. Los que hacen deporte lo saben. ¿Cierto? Uno toma agua, porque tiene que tomar agua cuando hace deporte. Porque ya, cuando ya te dio sed, es tarde. Ya se activó todo este mecanismo de respuesta y tu rendimiento deportivo va a empezar a hacer esto. ¿Sí? Es raro, ¿eh? Bueno, pero ahí vamos en contra de esto. Esto nos ayuda mucho. La frecuencia cardíaca. Ya. Y el centro de regulación térmica absolutamente controlado por el sistema autónomo, ¿cierto? Que participa en el mecanismo de control del frío y el calor. ¿Sí? Porque el sistema simpático tiene acción sobre los vasos sanguíneos periféricos y sobre los músculos piloerectores. Entonces esa respuesta es simpática, la piloerección y la vasoconstricción periférica. Por eso cuando hace frío estamos pálidos. ¿Sí? ¿También es tiritar? Tiritar también, pero eso más bien es por la descarga de adrenalina a la sangre. ¿Ya? Ya, entonces esto forma parte del sistema motor, que es bien entretenido, ¿eh? Y empezamos con el autónomo, que es el que está acá, ¿cierto? Que controla la motricidad del músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas. ¿Ya? O sea, el sistema de motor visceral. Después vamos a ver esto, que es el sistema motor esquelético de los sistemas piramidal y extrapiramidal. Que algo tienen que haber aprendido en anatomía. Piramidal y extrapiramidal. Bueno, el sistema autónomo, ¿cierto? Se divide en dos o en tres. Ya este es como que no es parte del autónomo, pero vamos a hablar de él. El sistema nervioso entérico lo vemos el segundo semestre en la última unidad del curso, que es el sistema digestivo. ¿Por qué es porfiado el sistema entérico? ¿Ya? De hecho no lo ven copia. Es muy particular porque el sistema nervioso entérico es el que controla los movimientos viscerales y las secreciones viscerales del intestino. Y tiene influencia autónoma. Tiene influencia endocrina. Tiene influencia del sistema inmune y tiene un sistema de regulación intrínseco. Entonces tiene que haber aprendido todo eso para poder entender la clase que hace la profesora o el doctor, no sé, parece el doctor Molina, que hace la clase de motilidad gastrointestinal, que es bien agrupar todo lo que aprendió en el semestre, ¿ya? En el año, ¿no? Por eso lo dejamos con línea punteada. Y hoy día nos vamos a centrar en esto, ¿cierto? El sistema nervioso simpático y parasimpático, que también se llaman toracolumbar. ¿Por qué se llama toracolumbar? Porque está el ganglio simpático del sistema. ¿Dónde están los ganglios simpáticos? Para Para vertebral y prevertebral. Bien, ¿saben eso? Están aquí.
Entonces están entre T1 y L3. L2, L3. ¿Ya? Y el otro se llama cráneo sacro. ¿Por qué? ¿Por qué? No, los ganglios parasimpáticos están cerca del órgano blanco. Es difícil verlo. Pero está formado por los pares craneanos y los nervios sacros. ¿Y cuáles pares craneanos? 7, 10, 9. Esos van. Nos falta uno. 3, 7, 9 y 10. Esos son los nervios craneanos que tienen función parasimpática. ¿Ya? El oculomotor, el facial, el glosofaringeo y el vago. Y el más importante es el vago. Por eso que cuando uno habla de las respuestas parasimpáticas, casi siempre dice las respuestas vagales. Y uno como generaliza con eso. ¿Sí? Porque el vago controla la función respiratoria, la función cardíaca, la función digestiva, casi todo. ¿Ya? Ya. ¿Van aprendiendo? Eso es lo importante. Entonces aquí hay una tablita que compara la división simpática, la división parasimpática y la división somática. ¿Ya? Entonces, la división simpática, ¿cierto? Se origina entre los segmentos T1 y L3. Ahí está, acuérdense ustedes que ahí está el asta intermedio lateral, ¿cierto? Aquí, las neuronas preganglionares, ¿cierto? En la médula espinal. ¿Ya? Y el sistema parasimpático está formado por pares craneanos 3, 7, 9 y 10 y las raíces sacrales S2, S3 y S4. En las raíces sacrales igual existen, pero son diferentes porque son parasimpáticas. ¿Ya? Bueno, el sistema motor somático no tiene nada de eso porque tiene solo una neurona motora que llega al músculo esquelético. ¿Cierto? La alfa motoneurona y la gamma motoneurona. Ya que algo ya vimos. Y esto, la diferencia fundamental es que la organización del sistema motor somático es una organización discreta. O sea, absolutamente especializada, esa unión neuromuscular, ¿cierto? Que aprendimos, donde había una unión con pliegues de unión, ¿cierto? Y todo circunscrito y delimitado, ¿sí? De tal forma de ser eficiente el traspaso del potencial de acción desde la neurona motora a la zona muscular esquelética. Pero acá es difuso. Entonces acá están los branching, ¿cierto? Que son como unos botones sinápticos, que es como que aquí está el botón sináptico y el músculo liso anda por acá. Entonces aquí se libera el neurotransmisor y ese neurotransmisor hace un efecto y es difuso. Y eso también tiene que ver un poco con esta respuesta que se equivoca muchas veces y que uno aprende a domar el sistema autónomo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno hace deporte, la gente que hace deporte aprende a manejar el sistema autónomo. Entonces uno al principio le cuesta, entonces tú sales a correr y tu frecuencia cardíaca 200. Y todo. ¿Sí? Ahogándote. Y después con el entrenamiento físico tú vas domando la respuesta autonómica y después la gente va trotando y su frecuencia cardíaca es 100, 110, van conversando, ¿sí? Pero con alguien que no ha entrenado nunca le cuesta esa parte de la respuesta autonómica, de controlar la respuesta autonómica. ¿Ya? Es lo mismo que uno hace cuando con los años controla su respuesta autonómica frente a las situaciones del día a día. ¿Sí? Que uno pasa malos momentos, buenos momentos, ¿cierto? Pero uno lo controla su respuesta. Tiene que aprender. Si no aprende, estamos mal. Uno tiene buena relación con las personas. Si uno se enoja y pucha, lo controla, ¿cierto? No mucho. ¿Sí? Ya. Bueno. Ahora, esto es lo clave, ¿cierto? Hay dos neuronas, una pre y postganglionar. ¿Ya? Como nosotros sabemos que esto está formado por una cadena para y prevertebral de ganglios, o sea, nosotros vamos a tener aquí unos ganglios y aquí unos ganglios, para y prevertebral. ¿Ya? Por lo tanto, las neuronas simpáticas preganglionares son cortas.
y las poganglionares son largas. Y en el sistema parasimpático al revés. Las neuronas preganglionares son largas, el ganglio normalmente está ubicado, como dice ahí, cerca del órgano efector. Ya incluso el ganglio ciliar está debajo del músculo recto lateral. ¿Ya? ¿Y lo vieron en la anatomía? Sí, se ve. Pues. Y de ahí nace la neurona poganglionar que llega al ojo, está al ladito. ¿Ven? Ya. Y esto está regulado, absolutamente regulado por una sinapsis mediada por neurotransmisor. Entonces, en el ganglio existe una interacción sináptica. ¿Qué son estos bichos? ¿No? ¿Los dibujaron ustedes? Esto lo termino. Bueno, la acetilcolina y el receptor es nicotínico. ¿Ya? El receptor nicotínico, que es nicotínico tipo 2. Es un canal de sodio dependiente de ligando. Entonces, de esa forma, en el ganglio, tanto el sistema simpático como el parasimpático traspasan el potencial de acción. Es importante saber que el receptor nicotínico es distinto del músculo. El del músculo es el N1, el del ganglio es el N2 y el del sistema nervioso central es el N3. ¿Ya? Son distintos, ¿se acuerdan? Ya. Y ahora vamos a reforzar eso. Entonces este es un canal de sodio dependiente de ligando que permite la entrada de sodio. Y así se pasa el potencial de acción a la otra neurona. Estas dos neuronas son neuronas amielínicas muchas veces. ¿Ya? También porque no son una respuesta tan específica. Ya. Y la neurona postganglionar del sistema simpático libera noradrenalina, excepto, como dice ahí, en las glándulas sudoríparas, donde libera acetilcolina. Y la neurona poganglionar parasimpática libera acetilcolina. Y tiene receptores muscarínicos, y la adrenalina tiene receptores alfa y beta adrenérgicos. ¿Ya? Aquí nos vamos a aprender en este curso como alfa 1, alfa 2, y vamos a aprender el alfa 1 y el alfa 2, como el mecanismo, la cadena, todo, ¿sí? El beta 1 y beta 2 igual, el mecanismo, la cadena de segundos mensajeros, todo. Pero los muscarínicos lo aprendemos como los muscarínicos. ¿Ya? Y ahí nos ahorramos esto en nuestra cabecita. Porque hay muscarínicos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Y muchos textos a veces se aventuran en decir que la respuesta cardíaca es mediada por muscarínicos tipo 2, pero eso no es así. Ya en el mapeo de receptores se ha podido observar que el sistema parasimpático hay de todos los tipos de receptores, solo que predomina la actividad excitatoria o predomina la actividad inhibitoria. Y ahí nos aprendemos algo muy sencillo. M1, M3 y M5 son excitatorios y M2 y M4 son inhibitorios. Y nos ahorramos un montón en nuestra cabeza. ¿Ya? Hay que optimizar esto, y eso no tiene nada. El alfa, el beta sí. De hecho, hay medicamentos que son agonistas del receptor alfa 1A. Imagínate. Hay otros que son agonistas del receptor alfa 1D. O antagonistas del receptor alfa 1,6D. Así de específico. ¿Ya? Pero los muscarínicos no. Hay agonistas muscarínicos y antagonistas muscarínicos. ¿Ya? Así genérico, no del 1, del 2, del 3. ¿Ya? Bueno, arriba entonces tienen la sinapsis simpática. La primera, la de arriba es la tradicional, ¿cierto? Donde está la adrenalina, la noradrenalina, perdón, ¿cierto? Y el efector que tiene los receptores alfa y beta. ¿Ya? Esta igual es terminal simpática, la excepción del sistema simpático para la glándula sudorípara, en la cual, ¿cierto? La neurona simpática libera acetilcolina y tiene receptores muscarínicos. ¿Ya? Y eso es importante, porque a veces tú, por ejemplo, buscas bloquear la respuesta parasimpática, ¿sí? Y resulta que también bloqueas el sudor. Entonces se produce una fiebre colinérgica, ¿sí? Fiebre anticolinérgica, ¿sí? Porque la gente pierde la capacidad de eliminar calor por sudor. ¿Ya? Bueno, aquí hay otra parte también de la división simpática, que es una parte endocrina del sistema simpático. Entonces, el sistema simpático estimula a unas células que se llaman células cromafines de la glándula suprarrenal, de la médula de la glándula suprarrenal, y esas células liberan adrenalina a la sangre. Entonces,
Si te das cuenta, ¿cierto? Bueno, ahí están los receptores nicotínicos tipo 2, están destacaditos, ¿cierto? Esta forma hace que la adrenalina se libere a la sangre y esté circulando en la sangre. Entonces eso genera los efectos sistémicos, como aumenta la fuerza muscular, aumenta la tensión muscular, cambios de... Hay áreas del cuerpo donde aumenta la irrigación y hay áreas del cuerpo donde disminuye la irrigación. Entonces va a depender si tiene receptores alfa o beta. ¿Ya? Normalmente en las áreas donde hay receptores alfa disminuye la irrigación. Y en las áreas donde hay receptores beta aumenta la irrigación. Y adivinen por qué. Porque los receptores alfa activan el sistema del calcio. Y los receptores beta activan el sistema del AMP cíclico. Y eso usted lo sabe. Ya lo estudió. Bueno. Y acá abajo, ¿cierto? En la última parte nosotros tenemos a la división parasimpática, que es la neurona postganglionar, que es más cortita, está ejemplificada, ¿cierto? Aquí, más chiquitita, libera acetilcolina y aquí sí tenemos receptores muscarínicos que predominan la actividad parasimpática. ¿Ya? Parasimpática. Bueno, esta organización, ¿cierto? Es la típica. ¿Sí? El nervio preganglionar y postganglionar, el ganglio, aquí hay sinapsis mediadas químicamente, ¿cierto? Y ahí arriba hay una esquemita de cómo ocurre eso, ¿cierto? En el músculo esquelético hay una sola neurona y en los sistemas simpático y parasimpático. Yo sé que este es simpático porque la neurona postganglionar es larga y este es parasimpático, la neurona preganglionar es más grande. ¿Listo? ¿Ya? Aquí tienen, ¿cierto? La división simpática, es importante, ¿cierto? El asta intermedio lateral. Ahí están las neuronas preganglionares y este es el ganglio paravertebral y este es el ganglio prevertebral. ¿Ya? Y aquí nacen las neuronas postganglionares simpáticas y aquí nacen las neuronas postganglionares simpáticas. Normalmente las del prevertebral van a los órganos internos y las del paravertebral van a la superficie del cuerpo, a la piel. ¿Ya? A los vasos sanguíneos de la piel. Por ejemplo, la adrenalina no tiene una inervación de las venas, ¿ya? Pero las venas tienen receptores de adrenalina. Entonces la adrenalina aumenta la tensión venosa. ¿Ves? Entonces es súper importante esa parte de conocer la distribución anatómica, pero también saber que hay un componente endocrino, ¿cierto? Que es liberar adrenalina a la sangre y que genera un montón de cambios. ¿Sí? Por ejemplo, es el hormigueo de la cabeza por la actividad simpática. ¿Cierto? ¿Le ha pasado eso? ¿El hormigueo de la cabeza? ¿Sí? ¿O los temblores musculares? ¿Sí? Eso. Ya. Aquí se muestra como un arco reflejo. ¿Ya? Esta imagen muestra lo mismo, pero como un arco reflejo. Entonces, hay una terminal nerviosa en los nervios. En los órganos internos y eso genera una respuesta refleja autonómica. Y eso usted lo va a ver, por ejemplo, cuando operen, ¿cierto? Ahí el cirujano les va a enseñar esto, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, está cortando y está acercándose a una arteria, se pone pálido completo el paciente. Una arteria grande. ¿Cierto? Te acercáis a una arteria grande, la tocáis y se pone pálido. Y una respuesta refleja. El corazón tiene un montón de respuestas reflejas. Por ejemplo, el corazón, si vuelve más sangre, el corazón late más rápido. Son respuestas reflejas. ¿Ya? Bueno, y ahí está la cadena paravertebral de ganglios, ¿cierto? Que eso es importante saber que es una cadena que están conectadas por los ramos comunicantes grises y los ramos comunicantes blancos, están todos conectados. Y eso es importante porque, por ejemplo, en la anestesia, cuando hacen la anestesia raquídea, anestesia espinal, evitan llegar hasta las cadenas simpáticas que están hasta el E3. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se puede bloquear la vía simpática y puede generar una pérdida de la vía simpática. Y eso es un problemazo. Porque uno de los principios de la anestesia es mantener la función autonómica. Es uno de los principios básicos de la anestesia. Porque si tú aboles la función autonómica, pucha, hay un montón de problemas. ¿Sí?
Hay una historia de unos griegos, si la pillo se los voy a subir para que la lean. Es un librito que tengo yo en la casa, como se le están cayendo la hoja. Que un dios griego maldijo a un hombre y le quitó la función autonómica. ¿Sí? Y es entretenido el libro, súper entretenido. Bueno, pero lo tengo tiene una hoja amarilla, ¿sí? ¿Sí? Se los leo de repente a mi hija para que se duerma. No, lo leo yo nomás. Es un buen libro. Ya. Aquí tienen la cadena entonces, ¿cierto? Y estos son los ganglios, ¿cierto? Esto es importante. Este que está aquí es súper importante. El ganglio cervical superior. ¿Ya? El ganglio cervical superior se encarga de llevar la señal simpática a la cabeza. Porque nosotros dijimos que esto tenía un origen torácico lumbar. Entonces, de alguna forma tiene que llegar a la cabeza. Entonces, el ganglio cervical superior, las vías simpáticas ascienden por el cuello y llegan al ganglio cervical superior. Y de ahí se distribuyen las neuronas simpáticas o ganglionares a la cara. Y ahí controlan, por ejemplo, la elevación de los párpados, la apertura de la pupila, ¿ya? La disminución de la secreción nasal, de saliva y lagrimal, ¿cierto? Se seca el ojo. Controlan la síntesis de melatonina, es controlada por el sistema simpático. A la glándula pineal tiene receptores beta-adrenérgicos. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, la oscuridad entra, ¿cierto? Se integra en el núcleo supraquiasmático y desciende hasta la cadena simpática y activa la vía simpática que libera melatonina. ¿Ya? ¿Se ponen rojos o se ponen nerviosos? ¿O se ponen una vergüenza? Ya, es una señal simpática. ¿Sí? El sudor también es simpático. Yo, por ejemplo, cuando me pongo nervioso empiezo a sudar. Me puedo poner en rojo. ¿Ya? Esas son terminales nerviosas simpáticas. Pero cuando te pones rojo, se contraen los vasos sanguíneos y la sangre queda secuestrada en los vasos venosos subcutáneos. Entonces, dependiendo del nivel de pigmentación de la piel, uno se pone más o menos rojo. Y es una respuesta simpática. ¿Ya? Bueno, tiene un montón de funciones en la cabeza y en el cuello, entonces es importante, por ejemplo, eso que... ¿sí? La tensión muscular, eso es súper primitivo. Es como los perros cuando erizan el lomo, ¿cierto? Cuando uno está tenso, se le tensan estos músculos de aquí involuntariamente. ¿Sí? Y uno no se da cuenta hasta que alguien te hace así nomás. ¿Sí? Y dice, oh. ¿Sí? Me compré una cuestión que es como unas bolitas que te hacen masaje. Así, bueno, eso es primitivo, es súper primitivo. Es una respuesta al estrés. Bueno. A la pared del cuerpo, a los vasos sanguíneos y la distribución simpática. Ahí está la inervación simpática del sistema digestivo, ya que también tiene inervación simpática. ¿Ya? Una función simpática importantísima en el sistema digestivo es que el sistema simpático estimula al páncreas y el páncreas a través de la señal simpática produce una hormona que se llama glucagón. Y el glucagón, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que la adrenalina, eleva los niveles de glucosa en la sangre. Porque el sistema simpático también tiene una función metabólica, estimula la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que es eso? ¿A partir de qué? De glucosa. ¿Ah? Formación de glucosa a partir de gluconeogénesis. Estamos bioquímica. Ya hoy día no se nos olvida más. Formación de glucosa a partir de lactato, glicerol y aminoácidos. Nunca más. ¿Ya? Porque esto lo vamos a ocupar mucho en esta parte del neuroendocrino. Formación de glucosa a partir de lactato, glicerol y aminoácidos. Por eso nosotros degradamos las proteínas como fuente energética.
¿Ya? Y eso lo promueve el sistema simpático a través de la adrenalina, pero también lo hace el glucagón, también lo hace la hormona del crecimiento. También lo hace el cortisol. ¿Ya? Y también lo hacen las hormonas tiroideas. Son buenas las hormonas. Bueno. Aquí ustedes tienen, ¿cierto? Estos son la inervación autonómica de la cabeza, ¿cierto? Por el ganglio cervical superior, dice ahí arriba, ¿cierto? Y por diversos ganglios parasimpáticos en ganglios. Esta diapositiva la hice yo, tiene mucha información, ¿cierto? Pero está bonita. Entonces, el ganglio cervical superior, ¿cierto? Van las neuronas ganglionares simpáticas que llegan al ojo. Entonces, en el ojo controlan la tensión. Mira, por ejemplo, controlan la actividad del músculo ciliar. ¿Qué es lo que es el músculo ciliar? ¿Ah? La miosis. ¿Y para qué sirve eso? Para cambiar la convexidad del... ¿Para cambiar? Cambiar la convexidad del... Excelente. Entonces, el lente se tensa por las fibras celulares, ¿cierto? Y el lente que es una estructura elástica, hace esto y esto. Entonces, el lente tú lo puedes tener así o lo puedes tener así. ¿Ya? Y esto normalmente se hace con el lente. Esos cambios que se producen en el lente permiten la visión cercana y la visión lejana. Porque el sistema simpático participa en la visión lejana. Amplía el espectro visual. ¿Sí? Cuando uno apaga la luz no ve nada, después de un rato ve. ¿Cierto? ¿Ven en la noche? ¿Han probado eso? ¿Uno ve en la noche? Sí. Ve menos, pero ve. Profe, ¿era la visión en la oscuridad que está relacionada con el sistema nervioso simpático? Simpático, claro. Y permite la acomodación visual para objetos lejanos. Entonces el espectro visual amplio lo hace el sistema simpático. Si yo los miro a los de atrás, mis pupilas se abren y mi lente se hace más plano, ¿cierto? Porque se tensan las fibras celulares del músculo ciliar, por el músculo ciliar. ¿Ya? Y también controla, ¿cierto?, al músculo radial del iris. Y abre la pupila. Lo que conversamos en la mañana y conversamos la vez anterior con los del otro taller, ¿cierto? Que la pupila tiene dos músculos, el músculo circular, que tiene control parasimpático, y el músculo radial, que tiene control simpático. Entonces, cuando se contrae el radial, se abre la pupila, midriasis. Y cuando se contrae el circular, se cierra la pupila, miosis. ¿Ya? Bueno, después tiene en el paladar y la cavidad nasal, ¿cierto? Aquí las fibras parasimpáticas y simpáticas controlan la función igual. ¿Ya? Entonces, el sistema simpático disminuye las secreciones, ¿ya? Y el sistema parasimpático aumenta las secreciones nasales y de la cavidad oral. ¿Ya? Es súper importante eso. ¿Ya? Después tienes, por ejemplo, en la boca, en la glándula parótida, ¿cierto? Y ahí también siempre hay inervación parasimpática y simpática. ¿Sí? Entonces el glosofaringio con la vía simpática. El glosofaringio, el ganglio óptico es parasimpático, donde hace la sinapsis la neurona pre y postganglionar del parasimpático, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, por ahí pasa la neurona simpática, que controla la secreción de la glándula parótida. Entonces, el sistema simpático disminuye la salivación, hace que la saliva sea más pastosa, porque disminuye el componente acuoso de la saliva. ¿Sí? Y el sistema parasimpático aumenta la salivación. Por eso cuando la gente presenta en un congreso tiene un vasito con agua, luego empieza a toser, ¿sí? Como que estuviese masticando harina. Y tomáis agüita para evitar eso, porque el estrés, todos nos estresamos cuando nos paramos. ¿Sí? Ustedes no saben, ya que nos hemos conocido por algunas cosas, a mí me cuesta esto un montón. La primera vez en la clase sufro, pero así terriblemente. Me cuesta, yo hablo poco. Pregúntale a mis colegas. ¿Sí?
por lo robo. Pero me cuesta esta parte, pero realmente me largo así como que ya tengo que hacer clase, ya, y me lanzo. Pero los primeros días me cuesta y estoy sudoroso y me cuesta hablar. Los lunes me cuesta un montón. ¿Sí? ¿Se lo imaginaron? No. No, difícil. Bueno. Nervio vago, entonces, ¿cierto? Los núcleos dorsal del vago y el núcleo ambiguo del vago, ¿cierto? Estos descienden y generan control. Esto lo vamos a mirar más en detalle, pero el vago controla todas las vísceras torácicas abdominales. ¿Ya? Y también controla la musculatura, el vago controla la musculatura estriada de la faringe y la musculatura estriada del esófago, y eso controla la deglución. ¿Ya? La deglución. Ahí están los músculos estriados de la faringe, los esófagos. Ya. Y esta es la división sacra. ¿Ya? Del os sacrum. Por eso se llama así, el sacro. ¿Sabes por qué se llama sacro? Yo pensé, no, eso es tres fome. Porque cuando yo estudié lo hacía en latín, para entender anatomía. Entonces, el os sacrum, porque tiene forma de cruz, por eso se llama así. ¿Lo habían visto? El os sacrum. Ya. Y la división sacra, ¿cierto?, del sistema parasimpático, aquí tenemos neuronas también preganglionares e intermediolaterales, que son parasimpáticas y controlan al colon descendente, al recto, a la vejiga urinaria y al órgano sexual. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, la división parasimpática controla la defecación. Entonces, cuando se distiende la ámpula rectal, eso genera un estímulo que promueve el peristaltismo, pero ese estímulo también tiene que activar a los músculos de la respiración y a los músculos abdominales. Eso es lo que controla los músculos de la cara. La defecación es cara, músculos de la cara, músculos torácicos y abdominales. Eso controla la defecación. ¿Sí? Con dolor de muela es difícil ir al baño, porque tú controlas los músculos de la cara. ¿Ya? En la vejiga urinaria ya dijimos controlan la micción, el vaciamiento de la vejiga, y en los órganos sexuales, en el hombre, esto controla la erección. La respuesta parasimpática en el hombre controla la erección y la fase preespermática de la eyaculación. ¿Ya? El sistema simpático controla la eyaculación. El sistema parasimpático la erección y la lubricación. ¿Ya? Es súper importante eso porque aprender esto ayuda a las personas que trabajan en esto, ¿cierto?, a tratar la disfunción eréctil. Entonces, lo que hace el Viagra, por ejemplo, mantiene la actividad parasimpática sobre los vasos sanguíneos del pene. ¿Qué es vasodilatación? ¿Sí? Y el caso del sistema simpático, es súper importante también conocer eso porque hay una patología que afecta a hombres después de los 40 años, que es la hiperplasia prostática benigna. Entonces, o el cáncer de próstata, en esas dos patologías la próstata está así. Y uno sabe que esos son puros receptores simpáticos que mantienen la próstata constreñida. ¿Ya? Entonces hay un fármaco que se llama prazosina, que es un antagonista simpático, que se usa para... Y con eso disminuye las molestias, el dolor y mejora la micción. ¿Ya? El prazosin, que es un medicamento famosísimo, que usan los urólogos, ¿cierto? Lo van a conocer ahí cuando veamos los fármacos del sistema autónomo y después lo van a ver en urología. ¿Ya? Y también se usan ciertos mecanismos de control de la respuesta simpática para tratar la eyaculación precoz. ¿Ya? Que son problemas. Esto no tiene sus problemas, todavía no, pero son problemas que afectan a las relaciones de pareja. Entonces, se lo pasa mal la gente. ¿Sí? Pero en el hombre, la mujer es distinta. ¿Ya? Vamos a ver la multidimensionalidad del proceso de excitación y orgasmo en la mujer en el capítulo endocrino.
¿Ya? No tiene que ver con esto, una respuesta autonómica. De hecho, el hombre tiene muchas erecciones que no tienen que ver con sexualidad, porque es una respuesta autonómica. ¿Verdad? Que aprender cosas. ¿Ah? Ah, pero soy pobre. Ya estoy entretenido. Ya, en 3 minutos nos vamos. Ya, esta es la regulación autonómica de la función cardiovascular. Mira lo importante. Entonces, nosotros tenemos sensores periféricos que, mira, estos son receptores, vasoreceptores y quimiorreceptores que están ubicados en el seno carotídeo y en el arco aórtico. Captan los cambios de la presión arterial, de la concentración de oxígeno y del pH de la sangre. ¿Ya? La sangre que va al cerebro, la sangre que va a todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto se integra en el núcleo del tracto solitario. Estas son vías aferentes del glosofaringio. Se integra en el núcleo, y eso actúa sobre el centro cardiomotor, ¿ya? Donde está el núcleo dorsal del vago y el núcleo simpático. ¿Ya? Y entonces se activan las respuestas simpáticas o las respuestas parasimpáticas dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, el sistema parasimpático, ¿ya? Y el sistema simpático se activan en la respuesta autonómica para controlar la presión arterial. Entonces, si aumenta la presión arterial, el sistema parasimpático solo puede actuar sobre el corazón. El otro esquema tiene el corazón y vasos sanguíneos, pero el sistema simpático puede actuar sobre el corazón y vasos sanguíneos. Pero vamos a ver sobre esto, solo función cardíaca. Entonces, en la función cardíaca, el sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la conducción del potencial bioeléctrico en el corazón y disminuye la fuerza de contracción cardíaca. ¿Ya? Y el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la excitabilidad y aumenta la fuerza de contracción cardíaca. ¿Ya? Entonces, a veces un reflejo vagal puede hacer que una persona se desmaye porque va a provocar un descenso de la frecuencia cardíaca tan marcado que va a hacer que el corazón no tenga la fuerza suficiente para bombear sangre a todo el cuerpo. Y eso se llama reflejo vagal, o vasovagal, o síncope vasovagal. Ya que esa persona que va al baño a orinar y se desmaya, o está defecando y se desmaya. Porque cuando uno está orinando, está estimulando al parasimpático. Y cuando estás defecando, igual estás estimulando al parasimpático. ¿Ya? Por eso ocurre ahí. Ahora, saber los reflejos vagales te permite tratar las taquicardias. Es una taquicardia sinusal, tú puedes estimular reflejos vagales para que esa persona disminuya su frecuencia. ¿Ya? Ya, sigamos la otra clase entonces. ¿Ah? Una pregunta de dos diapositivas era al respecto de la proyección del campo de una de las proyecciones no venía directamente del núcleo dorso vagal, sino del núcleo Parte del vago. Los otros que no tienen, que va directamente hacia el corazón. Es que sale el sistema cardiomotor. ¿Cuáles son los casos de en el caso de la síndrome Controlar el vago. Estimula, se llama pasaje de estimulación vagal. Estimula al vago y por eso disminuye la frecuencia. Debería haber un centro cardiomotor. Y en el centro cardiomotor está el núcleo dorsal del vago y el centro de la vía central. Un centro cardiomotor. Chicos, un segundo. Si se pueden, con un tiempo importante para todos, respondan la encuesta de la acreditación, por favor. Les conviene a todo el mundo, por favor. En su correo está la encuesta para la acreditación. No te acreditan y después